Listo, Mac. Bueno, Adelante. vamos a ver, vamos a comparar aquí los cambios que se han dado en la versión 2021 con la versión 2022 de Opus, que lo estamos liberando justamente el día de hoy. Y la idea es que primero te ponga o te muestre lo nuevo, ya me harás tus comentarios al respecto. Y después vamos a ver las mejoras, es decir, las cosas que no se estaban haciendo bien o no se hacían del todo bien en la versión anterior con respecto a esta. Y algunas las vamos a platicar porque se obvia, no es necesario entrar a la aplicación para mostrarlo. Entonces el primer punto que ya debes de tener conocimiento es el tema del ajuste de las descripciones. En versión 2021 lo que podíamos hacer para entrar, por ejemplo, al desglose de una matriz, voy a entrar a un concepto que esté un poquito más nutrido. Por ejemplo, aquí en la plantilla, esa es la versión 2021. Entonces entramos a su desglose. Y para ver la descripción completa, lo que teníamos que hacer era abrir la celda y ver la descripción completa para empezar a integrar tu precio unitario, ¿no? Esto es lo que hacíamos. Bueno, ¿qué desventaja tenía esto? Que nosotros al hacer las celdas, al abrir las celdas, todas se abrían al mismo tamaño y entonces algunas quedaban muy sobradas y otras quedaban cortas. Entonces siempre habría que estar moviendo esto y además te restaba espacio, ¿no? O sea, como todas se abrían al mismo tiempo, te restaba espacio y te dejaba poquito espacio para poder trabajar. Sí, sí, ¿Vale? visualmente a veces molestaba, ¿no? Se veía un poco raro. Ajá, sí, Mm. exactamente. En la nueva versión, esta ya es la versión 22, voy a mostrar la hoja del presupuesto. Bueno, ya se incluye en el menú principal. Aquí en el menú principal se incluye el ajuste de renglones del texto. Y entonces esto básicamente está pensado para la parte del presupuesto. Ya se muestran las descripciones completas, pero además al mostrarse estas descripciones, cuando observa, bueno, como cada descripción ya tiene el alto de la celda que le corresponde. Y bueno, pues aquí habría que ver, por ejemplo, si tú quieres cargarte hacia el lado derecho, se autoajusta, ¿no? Entonces, si de pronto quiero entrar al análisis de la zapata, le doy doble clic. También podemos, digamos que el autoajuste se respeta al abrir el desglose de la matriz. Entonces esto nos va a dar un poquito de mayor flexibilidad para leer las descripciones e ir integrando los elementos que considera un análisis de precios, ¿no? Entonces esto me parece que está bien Es- trabajado y creo que suma, ¿no?, a la nueva versión. Y está excelente, está excelente. ¿Sabes cómo es? Es algo, bueno, no similar, pero me recuerda al 2010 que tenía una ventana flotante. Cuando desglosabas un concepto y te aparecía la ventana flotante y que tú la podías acomodar donde estaba toda la descripción Claro, del concepto y era pues, muy práctico porque sí te deja observar todas las características de un precio sí, o de, exacto, la descripción del concepto. exactamente, ¿no? Entonces para que ya no extrañar esa parte que tenía la versión 2010, bueno, ya se incorpora esto. Y sí Bien, está muy padre. ok, estoy trabajando con un presupuesto de prueba. Se integra también, no sé si ya tuviste oportunidad de verlo, el análisis de presupuesto. Sí. Vale, este análisis de presupuesto va a permitir, bueno, y de hecho ya lo permite, pero obviamente pues va a tener crecimientos, ¿no? Entonces, si tú tienes un presupuesto ya con sobrecostos cargados, vamos a poder visualizar, bueno, del presupuesto según el comportamiento que queramos de esta hoja de cálculo. Y además también lo importante es que esto apunta a la vista personalizable, es decir, que yo puedo crear una vista estandarizada para mostrar una especie como que de tabla dinámica para que yo pueda visualizar el escenario que yo desee del presupuesto. Entonces, es decir, aquí yo tengo una vista estándar e incluso aquí pues yo creo una vista personalizada que se llame, por ejemplo, o que se denomine análisis por matrices únicas, ¿no? Entonces, si yo le doy clic acá, observa que esto ya me está dando otro escenario y de ahí puedo ir interactuando con una vista o con la otra, dependiendo de lo que yo desee. Entonces, si nos regresamos al tema de la
presentación estándar, vamos a ver por un lado las variantes que podemos manejar en las columnas y las variantes que podemos manejar en el resultado de estas columnas. Entonces funciona como una tabla dinámica, por así decirlo, y entonces a través de esta tabla dinámica se pueden presentar algunos escenarios que nos ayuden a ver el análisis de un presupuesto. De hecho, aquí en la columna tú estás viendo, por ejemplo, el nivel 1 y el nivel 2. ¿Por qué el nivel 1 y el nivel 2? No es que esté limitado. Si tu presupuesto tiene más de 3, 4 o 5 niveles, te los va a poner acá. Y dependiendo del nivel que tú quieras analizar, tú la vas a seleccionar y entonces el sistema pues se va a remitir a mostrarte los resultados del nivel 1 o el nivel 2. Y bueno, pues aquí hay una serie de columnas que tú puedes mostrar, como por ejemplo el recurso de material, mano de obra, herramienta, equipo, auxiliares, y presentar, por ejemplo, la columna que nos da los porcentajes indirectos de oficina, de campo. Si me recorro hacia la derecha, nos da el financiamiento, la utilidad, cargos adicionales y otros porcentajes, y finalmente nos da el resultado. Si yo no quisiera mostrar algún tipo de recurso, por ejemplo, que no quisiera yo presentar la herramienta, pues simplemente la puedo tomar. Creo que no se puede quitar. Sí, no se puede quitar. Más bien son los escenarios. Los que sí se pueden quitar de aquí sería, o que se pueden agregar a la vista, serían las columnas que tengo en la parte superior. Por ejemplo, si de pronto tú utilizas la columna característica para que en la columna característica tú pongas, por ejemplo, el nombre de tu equipo de trabajo y ver a nivel de característica 1 quiénes son los que están desarrollando qué conceptos y cómo van en su consolidado, podemos filtrar a través de estas columnas características. Eso también ya nos va a permitir, por ejemplo, sacar un informe de vista preliminar del análisis del presupuesto. Obviamente, pues también elegir tu tamaño de hoja para que salga acorde a los resultados que tú quieres ver aquí en tu reporte. Eso también es una especie como de inspector ejecutivo de la versión 2010 que antes se tenía, obviamente ya en una versión mejorada. Entonces, si yo quiero colapsar los escenarios, por ejemplo, del presupuesto, y me ubico aquí en corporativo, bueno, pues también puedo tener una gráfica que me dé el desglose a nivel de resultados totales. Por ejemplo, me estoy ubicando acá y vamos a ver el comportamiento que tiene el presupuesto a través de todos los recursos, los tipos de recursos que están en la vista del lado derecho: materiales, mano de obra, herramientas, equipos. Obviamente, pues aquí también en el análisis gráfico podemos ver el detalle de los resultados que está arrojando esta gráfica. Ahí podemos ver todos los elementos que involucran a la partida de preliminares con su concepto de trazo y su análisis de precios unitarios. ¿Correcto? Esa es la parte que se incorpora a la nueva versión. Obviamente, en esta nueva versión, pues por ejemplo, si yo quiero quitar este escenario de conceptos, quiero quitar el nivel 1, el nivel 2, puedo llamar cualquiera de estas. De hecho, se va a incorporar una columna más que nos dé, por ejemplo, la volumetría. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero sacar un consolidado únicamente de matrices únicas del presupuesto, que no se repitan a lo largo del presupuesto, puedo llamar esta columna matriz y jalarla en las cabeceras. Y entonces, de este presupuesto, ya tendríamos el consolidado a nivel de importes. Y se va a incorporar, porque así lo solicitamos, se va a incorporar una columna clave para que también acumule los volúmenes y tengamos el escenario de ver un proyecto, por ejemplo, con el volumen de excavación, el volumen de metros cúbicos de suministros de concreto para el proyecto. Entonces esto va a ayudar mucho para también tomar decisiones en cuanto a algún ajuste que se quiera realizar del presupuesto para hacerlo más competitivo o incluso para incrementarlo. Esta es otra herramienta que se suma a la nueva versión. Mira, no sé si estés observando, a diferencia de la versión 2021, perdón,
A diferencia de la versión 2021, se incorporan ya todos los elementos que tienen que ver con la asociación de la matriz hacia el concepto de trabajo o hacia los renglones del presupuesto que estoy concursando. Entonces, hoy ya tenemos la columna clave de concurso, que es la que estamos visualizando del lado izquierdo. Ok, entonces aquí tengo la clave del renglón y tengo la clave de matriz. Esta clave de matriz ya la veníamos manejando desde la versión anterior, ¿vale? Tenemos aquí la descripción del presupuesto y ahora ya contamos con la descripción de la matriz, ¿vale? Y también asimismo la unidad de matriz, de manera que yo puedo mostrar el presupuesto con la asociación de las matrices, unidades y claves de matriz y presentar un escenario de ese presupuesto, o presentar el escenario de las claves del renglón, descripción del renglón, la unidad del renglón. Y podemos tener escenarios de presentación del proyecto a nivel de contenido de asociación de matrices o de las que provienen propiamente del concurso. Pero pues además ahora alerta, ¿no? Alerta de una forma en la que ahorita estamos repensando si el color amarillito que tiene realmente ayuda a dar el mensaje que queremos transmitir. Pero si te das cuenta, en la clave de renglón, como ya sabemos, podemos tener una clave diferente a la asociación de la matriz. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el renglón 1, el renglón 2 y el renglón 3. Entonces cuando el sistema detecta que la clave del concurso, de hecho la clave del concurso no necesariamente tiene que ser igual de la matriz, de hecho no debería ser igual, pero el sistema ahora te manda una alerta a nivel de clave de matriz o clave de renglón y te está diciendo que la clave en esta nota te está diciendo que la descripción del concepto de limpieza difiere de la clave de matriz asociada. Y no es que sea un error, simplemente te está alertando de que hay una diferencia, ¿no? Entonces, ya sea que esa diferencia, como es amarillo, se entiende que no es algo grave. Y entonces, en la clave, me parece que no tendría que haber como una especie de un color rojo que te diga, tu clave de matriz es diferente a tu clave de renglón. Entonces el color amarillito sí que te puede alertar ahí, ¿no? De algo que probablemente tú quieras que la clave de matriz en realidad sea la misma clave de renglón. Donde sí debería haber un problema es que tú estés ocupando o estés asociando una unidad de medida, por ejemplo, de matriz, que sea una hectárea, ¿vale? Que tu unidad de matriz sea una hectárea y que tu unidad de concepto sea metro cuadrado, ¿no? Entonces, cuando toma la unidad de matriz y la trae de la base de datos como hectárea y aquí tú tienes cargado metro cuadrado, entonces el sistema te va a alertar y te va a decir que tu clave de renglón es diferente, tu unidad de renglón es diferente a tu unidad de matriz. ¿Vale? Esta alerta la tenemos también aquí y también la tenemos en la descripción. Si tu descripción del renglón del presupuesto es diferente a la descripción de la matriz, te va a mandar este mensajito que aparece acá. De hecho, voy a mostrarte la columna matriz, descripción de matriz. Vamos a ver, descripción de matriz. Aquí está, la voy a poner a un ladito. Y bueno, pues aquí claramente vemos que la columna del concurso dice limpieza de terreno. Y la que estás asociando es una descripción de tu base de datos. De tal manera que tú incluso desde aquí, desde esta visualización, de hecho no es un error, es natural que aquí tú tengas una descripción diferente en tu concurso con la que está relacionada a tu proyecto. Pero si tú de pronto quisieras tener una referencia de cómo se describe en la matriz y cómo se describe en el concepto para efectos de una revisión, bueno, pues esta descripción de la matriz la puedo poner imprimible y justificado para que al momento de sacar un reporte le dé aquí vista preliminar y le dé presupuesto, se presente la descripción del concepto y su descripción de matriz. Aquí en este caso me presenta la descripción de la matriz, pero la descripción del concepto la puedo hacer visible para impresión, para que ambas en una revisión yo esté en una revisión, por ejemplo, de algún
de algún jefe inmediato, ¿vale? Pues vea si realmente lo que se utilizó para referencia del concepto sea un concepto que vaya acorde a las características del nuevo proyecto, o se esté tomando erróneamente una descripción que no tiene nada que ver con el concurso. Entonces eso también puede pasar, ¿vale? Producto de estos cambios que se hicieron, bueno, de estas agregaciones que se hicieron a la nueva versión, en el menú de herramientas vamos a encontrar ahora, digamos que la opción de igualar claves. Siempre la que prepondera o la que marca la pauta es la clave matriz, descripción de matriz o unidad de matriz, de tal manera que aquí en la parte superior tenemos herramientas como la igualación de las claves, la igualación o igualar descripciones o igualar unidades, y bastaría con hacer una selección múltiple de varios elementos, ¿vale? Yo puedo elegir este concepto, y en caso de que yo quisiera cambiar la descripción de la matriz, perdón, la descripción del renglón del presupuesto del concurso por la de la matriz, pues bastará con hacer esta selección para que yo, al decirle igualar descripciones, si quiero que sea clave, pues le doy clic aquí a claves. Entonces, al dar esta opción, se presenta una ventana que se muestra aquí del lado, aquí la voy a mandar, ¿vale? Donde te dice el sistema, bueno, a modo de resumen, qué es lo que va a sustituir, ¿no? Entonces, de tal manera que si yo marco aquí esta opción, ¿vale? Me va a cambiar la limpieza del terreno que tengo aquí en la parte de arriba. De hecho, ahorita con la selección múltiple que hice, solamente tomó la inicial y no tomó las que estaban marcadas, ¿vale? Es un punto que vamos a señalar para que se muestren realmente lo que está seleccionando el usuario, y de esta manera hacer el cambio, ¿no? Entonces aquí le voy a dar a aceptar, ¿vale? ¿Está seguro que deseo? Yo creo que, a ver, vamos a ver, creo que nada más es a modo de resumen, le voy a decir que sí, ¿vale? Y bueno, pues si te das cuenta, aquí ya devolvió la descripción de la matriz a la descripción del concepto, ¿vale? Bueno, entonces, si de alguna manera, por ejemplo, yo me voy a esta clave de matriz, le doy aquí copiar y me voy al catálogo de matrices, voy a identificar esta clave, aquí le voy a dar buscar esta clave, la tengo acá, ¿vale? Si yo aquí la quiero cambiar, por ejemplo, limpieza y vamos a ponerle arranque de maleza. ¿Es con Z o con S maleza? Ya no me acuerdo. Con S, no, con Z. Con Z me parece, ¿eh? Sí. Me parece. Entonces aquí me voy aquí a presupuesto, aquí ya tengo el cambio de la descripción de la matriz, ¿vale? Automáticamente cambiado con la del renglón, ¿correcto? Entonces aquí incluso puedo hacer el cambio y se va a respetar aquí la descripción del concepto, pero lo que quería que vieras es que el cambio que tú haces desde el catálogo de matrices se automatiza directamente desde la hoja del presupuesto, cosa que a diferencia de la versión 2021 no teníamos. Ese es como punto número 2. Punto número 3, porque ya vimos lo del análisis del presupuesto, la alerta de mensajes de correo. De hecho, voy a ir marcándolos acá para que... No sé si tengas algún comentario acá. Ajá. No, pues nada más, estas alertas o observaciones no te aparecen en la auditoría, que te mande algún resumen o nada más como foco. No, me parece que no. De hecho, se saturaría. Yo creo que no, mira, porque no, pero bueno, así no ¿cómo decirlo? Así a lo mejor como manera de resumen, ¿no? Hay claves que no coinciden, o claves como la ventana que abriste ahorita al momento de hacer tratar de igualar las descripciones, que nada más te aparece un solo como informativo que te diga en la auditoría nada más un foco ahí de alerta que diga, sabes que ten cuidado, o hay una clave que no, sobre todo yo creo que lo más crítico, lo que puede ser más grave puede ser las unidades de matriz y las unidades de concepto. Sí. Que
si agarras una unidad, como comentaste ahorita, que hiciste la hectárea y metro cuadrado, si agarras el concepto y no tuviste la precaución de corregir tus cantidades o de analizar tu precio de acuerdo a tu matriz o a tu unidad de concepto, pues ahí sí se te dispara el precio, se te dispara muy arriba o muy abajo, ¿no? Hay un error. Que quizás a lo mejor en esa columna o en este caso, que si te dijera, oye, tus matrices, tu unidad de matriz no coincide con tu unidad de medida aguas. Correcto, sí, me parece que sí, es válido el punto que estás comentando para solicitarlo en el informe de auditoría, porque de pronto, mira, si yo oculto la columna matriz, de todas formas me va a seguir indicando que hay un error o hay una diferencia. Es casi imposible que tú ocultes la columna unidad. Solamente ocultando la columna unidad ya no te darías cuenta. Pero con las etiquetas que marca aquí, que vamos a tener que cambiar el color porque casi no se ven. Sí, no antes era rojo, pero lo cambiamos porque el rojo era una especie como de peligro, ¿no? Entonces como que incomodaba la vista ver ahí marcas en color rojo. Entonces, bueno, haré ese comentario para ver qué tanta viabilidad tiene el que lo podamos agregar en los reportes de auditoría. No, digo, igual no es tan sí, primordial, ¿no? Yo creo que más bien, es como comentas, a lo mejor el tono del que se ve acá en la unidad, ¿no? Que se aprecie un poco más, porque si el amarillo se pierde. Sí. Necesitarías cambiar de vista para que se resaltara un poco más el amarillo, pero sí yo creo que sí algo que cuidar, sobre todo cuando analizamos los precios o revisamos, ¿no? Así es. Lo que se me puede cuestionar es que te dicen, bueno, pues es que lo estamos haciendo evidente desde la vista del presupuesto y desde aquí ya te estamos alertando que hay algo raro, ¿no? Ya que te muestra la diferencia. Ese puede ser el argumento, pero bueno, habría que ver cómo debatimos este punto. Bueno, algo que sí estábamos pidiendo desde cuando, de hecho esto me va a permitir abrir un proyecto que acabamos de hacer con una empresa de República Dominicana. Voy a abrir el proyecto y aquí se ve más evidente un proyecto que es muy grande. Bueno, no tan grande, pero sí es un proyecto que está bastante completo y lo voy a mostrar aquí en informes, vista preliminar. Aquí en programación, vamos a verlo. Y esto, si observas, trae la propuesta de la ruta crítica de todas las tareas, es decir, todas las tareas que tú estás viendo a lo largo de este proyecto están vinculadas con la ruta crítica. Aquí le vamos a decir de inicio de proyecto. Vale. Ahí está, todas las tareas están vinculadas. Absolutamente todas estas y estas ya se muestran en la impresión. Se agrega una nueva vista, aquí yo le voy a dar informes, vista preliminar, y de las que ya conocíamos, que es el programa de obra o el programa de obra por agrupadores, ahora tenemos este que es el diagrama de Gantt para la impresión de la ruta crítica con las características de completo de un conjunto de datos a imprimir o de tal fecha de inicio y tal fecha de término. Con eso, bueno, pues aquí ya le puedo poner ruta crítica. Y el número de anexo que se te pida en el reporte. Obviamente, pues aquí eliges el tipo de hoja que vas a ocupar, le das a aceptar. Y aquí ya estamos viendo la impresión. Se va a tardar unos segundos porque está procesando varios registros para presentarme este reporte. Y obviamente pues aquí se me olvidó encender en el diagrama se me olvidó encender el icono que mostraría las tareas críticas, ¿no? Entonces las tareas que estarían en rojo. Vale, entonces ahí ya vemos una impresión limpia de la ruta crítica. Y bueno, pues con esto ya evitamos el estar exportando a Project para la impresión, ¿no? Esa era la limitante que teníamos en la versión 2021, que aunque el proyecto te permitía realizar la unión o los vínculos de cada tarea, al imprimirlos tenías que exportarlo a Project para lograr esta impresión del vínculo. Entonces en esta nueva versión ya se corrige este punto. Más bien se agrega como una opción nueva.
Voy a cerrar este proyecto y voy a mostrar el proyecto. De hecho, el presupuesto de prueba ahí está abierto. Mira, este es el de prueba. Y algo que se agregó, hablando del tema de ruta crítica también. Algo que se agregó acá. Aquí voy a ajustar. Algo que se agregó, voy a irme por ejemplo al tema de las zapatas. Se agregó el que pudiera yo imprimir las interrupciones. Pues aquí le voy a poner por ejemplo 10. Le voy a dar a aceptar. Le voy a poner aquí otras 10. Le doy a aceptar. Las interrupciones se podían programar aquí. De hecho voy a cerrar con esta. Aquí ya le voy a cambiar el color doradito por ejemplo. Ya se ven un poquito más limpias las barras. ¿Vale? Estas interrupciones, digamos que a nivel de fracción, de interrumpir, a nivel de programación o de programa de obra, se podía hacer, pero en la impresión aparecen en una línea, en una sola línea, ¿no? Ahora si esto lo mandamos a impresión de todo el proyecto, así como va, obviamente pues las barras que no fueron programadas pues van a aparecer ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la que programé? Ya no me acuerdo. Es esta, mira. Entonces observa cómo aparecen aquí las interrupciones ya en la presentación del programa de obra. Está bastante bien este punto, sí lo requeríamos y ya se incorpora la nueva versión. No sé si aquí tengas algún comentario, Mac. No, no lo había, esto todavía no lo había probado, pero sí está muy interesante. ¿Sabes qué es lo que habría? Bueno, ya con tiempo revisar a lo mejor las sumatorias cuando haces que habilitas las cantidades o los importes que se muestran en la barra y al momento de imprimir que las sumatorias al final de la hoja lleven por ahí. Recuerdo que en algún momento tiempo ya se corrigió, había un detalle por ahí en algunos redondeos, en algunas sumas que te brincaban. Sí. Pero sí está muy padre, está bien, está excelente, que si no se imprimía. Correcto. En relación al tema que comentas de los totales acumulados en la presentación del programa de obra o en el programa de suministros, en la presentación propiamente de conceptos, se presentan correctamente los acumulados por un tema de redondeo. No tanto en la impresión simple, es decir, si yo presento el programa de obra por conceptos, ¿vale? Ahí el tema del presupuesto con el total del programa de obra con el total del presupuesto coinciden a la perfección. Está ya aprobada la herramienta en ese sentido. Donde existían esas diferencias eran en los agrupadores. Por ejemplo, en el programa de suministros por agrupador o por concepto, ya se empezaban a ver algunas diferencias de centavos, ¿vale? Pero se está trabajando ya en la herramienta para que nos dé esa precisión también en los agrupadores. Bien, qué bueno. Eso ya lo vamos a tener en esta versión. Bueno, hay una mejora sustancial en el trabajo en red. Tú que utilizas el servicio de Opus a través de un servidor, hay una mejora ya sustancial. De hecho, ya en las últimas revisiones esta revisión me parece que es la penúltima, la última que ya se sube ya como una versión liberada, ya trae las mejoras en cuanto a productividad en el trabajo en red. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que cuando trabajamos un presupuesto en red a través de un servidor, se alenta el proceso. Entonces se trabajó mucho internamente para que el trabajo en el servidor sea más productivo y más ágil. Eso es excelente, qué bueno. Bueno, viene hay un rediseño. Fíjate que esto es importante, aunque no se note, pero hay un rediseño en todos los iconos que ahora se está mostrando en la cinta de opciones o en la interfaz de fluidez como lo conoce Microsoft. Y esto se hizo básicamente para que la pantalla de Opus se adaptara a resoluciones mayores de las de 1080 por la resolución HD, por ejemplo, de 1920 por 1080 me parece. Entonces en ese tipo de resoluciones realmente no tenía problemas el Opus en el módulo 1.
En el módulo 2, si recuerdas, cuando tú abrías el módulo 2, se hacían pequeñitas las letras del módulo 2, ¿vale? Entonces, ahora se subsana ese arreglo que se le hace al módulo 2 para que ahora abra correctamente en resoluciones incluso hasta de 4K, que era donde el Opus, incluso hasta en el módulo 1, cuando tú abrías el Opus en una resolución 4K, no sé si tu pantalla llega a esa resolución de 4K, no lo sé, es pregunta. Sí, de hecho sí, estaba ayer, antier, pasé un presupuesto del 2022 al módulo 2 para ver cómo vinculaba, cómo trabajaba. Y sí, efectivamente, abres el módulo 2 y lo que aquí ves, no sé, a un 100%, por así decirlo, como base en módulo 1, el módulo 2 ya te aparece en un 75%, la letra se va, o sea, disminuye, pues no que se vaya, sino que el zoom o el tamaño sí se afecta en esa resolución. Y a veces, pues sí es, por ejemplo, me imagino que también trabajas en 2 monitores Ajá, que así tienen es. resoluciones diferentes. A lo mejor agarras a la vista, a veces es cansado porque trabajas en un monitor y quieres brincar la pantalla al otro y pum, ya se te dispara la resolución o se disminuye el tamaño totalmente. Y pues bueno, es un poco luego tedioso estar Incómodo, sí. Oye, pero ¿te está sucediendo la versión ahí, 2022? sí, esa parte. No lo has probado en 2022, No, 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 ¿verdad? no, 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 Ah, ok. no, 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 Sí, no, para nada, no, pensé que te no, referías a la versión 2022. no, te comentaba del módulo 2 Ujú. todavía, pero en 2021, Ah, el ok. módulo Sí, 2, en 2021 2021. se achicaba, no, Sí, incluso sí, sí, hasta en un 50% y apenas sí, veías la letra pequeñita, ¿no? sí, Ahorita estoy sí, lanzando, aunque no es tema ahorita porque aunque vamos a presentar una presentación ya del Opus Módulo 2, del cual también estás invitado para armar el gracias, video. excelente. Lo que te quiero mostrar aquí del módulo de prevención y control es que justamente se adapta a la pantalla, ¿no? Entonces ahorita la vamos a Ah, ver. ese no lo probé, tío, probé módulo 1 2022 a módulo 2 2021. Ah, ok, correcto. Estuve checando ahí un presupuesto al módulo 2, pero sí lo jala bien, también sin problema, todo trabaja excelente. Nada más que sí esa parte sí se disminuye el tamaño ahí. Ok. Bueno, Fíjate, entonces este es el módulo 2. Vamos a hablar ya más adelante sí, particularmente sí, sobre este módulo. No es tema del video de hoy. Pero pues ya este módulo 2, si yo abro un proyecto, voy a abrir un proyecto. Tengo aquí, este proyecto de hecho estoy en un entrenamiento con una empresa. Observa que cuando tú abrías el proyecto, ujú, se achicaba ah, se achicaban las letras, ¿no? Entonces veías muy poquita resolución. Ahorita observa cómo al abrir el proyecto ya se ajusta la pantalla, ¿no? Que tengas, ya sea una pantalla 4K, una pantalla de monitores grandes, ultra wide por ejemplo, que es la que yo tengo, y observa cómo ya no pierde la calidad en el tamaño de la letra, ujú. ¿no? Sí, Entonces sí, es esto se correcto. arregla y todo eso tuvo que ver en el rediseño que se hicieron de los iconos del módulo 1 y módulo 2. Entonces todos estos ya vienen adaptados a resoluciones, a altas resoluciones para que no se pierda el zoom del Opus. De las que está haciendo, excelente. Bien, vamos a ver el siguiente punto. Ok, entonces nos quedamos en el rediseño de iconos, ¿no? Eso ya platicamos sobre el tema de esto. Ok, algo que nos habían pedido que no propiamente es menester de todos, pero algo que se había pedido aquí en los cálculos de indirectos. Voy a abrir el módulo. Si me ubico, le voy a dar aquí cancelar. Entonces, vamos a ver dónde está. Ok, por ejemplo, si yo automáticamente el sistema cuando tú creas en tu plantilla de indirectos y le indicas que el sistema calcule las prestaciones del Seguro Social y las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, ¿vale? Esas son por defecto las que trae el sistema, ¿vale? Pero
si de pronto yo creé alguna otra categoría y quiero desmenuzar dentro de esa categoría las cuotas patronales IMSS y las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo para una categoría determinada, yo puedo ahora agregar un renglón nuevo, por ejemplo. Le voy a dar aquí agregar elemento y le voy a poner prestaciones que obliga la ley. Y que este elemento, ¿vale?, se ha tratado anteriormente. Por ejemplo, un elemento pudiera ser tratado para que fungiera como una plantilla de personal, ¿no? Pero eso era en agrupadores, no tanto en el contenido. Ahora este renglón yo le puedo decir al sistema que lo asigne como un renglón para cuotas patronales o un renglón para cuotas de las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, ¿vale? Y que no estar casado únicamente pues al que viene acá. ¿Ok? Eso es algo nuevo que se agrega a la nueva versión. Bien. Bueno, aquí el nuevo esquema de bloqueo. ¿Te acuerdas que generó algunas confusiones? Si yo me voy aquí al menú de herramientas, miren, si yo me voy aquí al módulo 1, ese es el módulo 1 de la versión 2021, ¿no? Entonces, aquí en el menú de herramientas, el sistema tenía la posibilidad automática de cerrar el presupuesto, es decir, de que ya no le pudiéramos hacer modificaciones al presupuesto una vez que se ha generado una primera estimación. Y esto se hizo porque de pronto se creaban estimaciones y el usuario se le hacía fácil llegar al proyecto original, el cual sabemos que por ley no puede ser modificado, y le insertaba nuevos elementos o modificaba algo. Y entonces ya no cuadraba la información que había entre estimaciones y lo que tenías en tu presupuesto contratado. Entonces, para evitar esos errores graves que se suscitaban en versiones anteriores, me refiero por ejemplo a la versión 2020, que no traía esa funcionalidad, en la versión 21 se agrega el tema de que el sistema automáticamente, cuando detectara que una estimación fue generada, cerraba automáticamente el presupuesto, ¿vale? Entonces, algunos usuarios que por error querían depurar el proyecto para borrar los recursos, en lugar de darle clic aquí al icono de depurar catálogos, cerraban accidentalmente el presupuesto. Entonces también se podía hacer eso, es decir, yo puedo decirle al sistema aquí, cierra el presupuesto o ábrelo. Esto era en versión 21. Entonces a veces no había tanto la necesidad de crear una estimación, pero sí de depurar el catálogo, y entonces le daban clic acá le daban clic a cerrar presupuesto cuando lo que querían era depurarlo, ¿no? Entonces estaban muy cerquita de estos iconos y se cambia el criterio para ofrecernos ahora más posibilidades. Aquí simplemente era que yo manualmente le dijera al sistema, ciérrame el presupuesto, ¿vale? Y si yo estaba seguro de cerrarlo, le decía que sí, ¿no? Y entonces eso ya no me permitía hacer ninguna modificación, aun cuando no tuviera yo de por medio una estimación. Ahora en la versión 2022, bueno, se aleja este icono de depurar y ahora se cambia por esto de configurar el bloqueo de proyectos. Entonces el bloqueo de proyectos va a permitir, por ejemplo, que yo, por ejemplo, tome este elemento y este elemento, me voy aquí a configurar y tengo ahora 3 posibilidades de bloqueo. Bloquear presupuesto y sus conceptos, esto es decir, ni siquiera los seleccionados, ¿no? Simplemente va a tomar todo el proyecto y va a bloquear presupuesto y sus conceptos. Haz de cuenta que esta primera opción es lo que hacía la versión 2021, ¿no? Pero ahora yo le puedo decir, no, mira, conforme yo vaya haciendo estimaciones de algunas tareas, venme bloqueando los conceptos que se van estimando. ¿Ok? De tal manera que sea el sistema que empiece a cerrar los conceptos automáticamente, pero siempre y cuando tengan una estimación. Y las que no, pues obviamente van a quedar desbloqueadas. ¿Vale? Entonces hay otra siguiente opción que dice no bloquear el presupuesto ni sus conceptos, los bloquearé manualmente. Entonces esta opción lleva a que yo, por ejemplo, haga la selección y bloquee
los presupuestos y sus conceptos. Por ejemplo, aquí le voy a dar clic en aceptar a este botón, ¿vale? Se ha configurado el bloqueo de los conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo entro a querer, déjeme mostrar una columna. Aquí le voy a decir columna y voy a mandar del lado izquierdo para hacerlo más notorio, ¿vale? Vamos a ver, aquí se bloquearon todos los elementos del proyecto, ¿vale? Pero yo los puedo ir desmarcando siempre y cuando no tenga una estimación, ¿no? Entonces yo puedo ir seleccionando los conceptos, por ejemplo, ¿vale? Y decirle bloquear los conceptos conforme se vayan ocupando, por ejemplo, ¿no? Entonces esto me desbloquea todos los elementos y yo manualmente puedo ir bloqueando concepto por concepto. ¿Sí me explicó? Sí. Ok. Bueno, esa es parte de lo que se mejoró en el tema de la seguridad del sistema. Ok, de igual manera, tengo en las estimaciones, esto es en la parte de abajo, tengo un análisis de estimaciones, ¿vale? Que nos va a permitir lo siguiente. Mira, si yo me voy aquí a estimaciones y agrego una nueva estimación y le doy aquí desglosar, aquí me aparecen los conceptos que voy a estimar. Por ejemplo, le voy a dar aquí 1500 metros cuadrados. Ok, avancé en esta primera estimación, 1500 metros cuadrados. Y aquí avancé solamente de los 200, incrementé a 85 y la excavación a 45, por citar un ejemplo, y la plantilla en 60. Ok, esto ya me generó a mí una estimación, lo cierro, ¿vale? Y a partir de aquí yo puedo hacer un análisis de las estimaciones. Por ejemplo, esta es una nueva herramienta que se suma para ver nuestra sábana de estimaciones. Aquí le voy a dar un clic a los análisis de estimaciones. Vamos a ver aquí qué cantidad hemos estimado, sin necesidad de estar, por ejemplo, abriendo el desglose de la estimación para ver este resultado ya de todo lo que he estimado hasta la fecha, lo que tengo pendiente por estimar. Ok, bueno, entonces aquí aparece del lado derecho la cantidad estimada, el importe que me hace falta por estimar, el importe estimado y el porcentaje de la estimación hecha hasta la primera. Entonces esto ya se torna más interesante cuando tú en tu herramienta, aquí en estimaciones, agregas otra, ¿vale? Y le dices, entras al desglose, aquí le dices que el volumen estimado ahorita sería 1000 metros cuadrados, ¿vale? Por lo tanto aquí ya se cumple el 100%, ¿vale? Y aquí sigo avanzando, aquí en lugar de, aquí son 45, ¿vale? Me faltan 130 y aquí avancé en la siguiente estimación 60, aquí aventajé en 87, aquí ya por ejemplo me está diciendo que ya lo rebaso, 87 más 60, 69. Entonces le voy a poner 67, ok, ahí está. Y ahora sí avancé en las tareas de relleno, no sé, 15 metros cúbicos. Ok, bueno, entonces esto voy a cerrar el análisis de estimaciones y lo vuelvo a ejecutar. Y ya ahora voy a tener el acumulado de la primera estimación y de la segunda estimación, ¿vale? De lo que he estimado, y aquí ya se presenta el nivel de detalle y el resultado que obtengo, ya no solamente de la primera estimación, sino el acumulado también de la segunda. ¿Ok? Bueno, ese es otro agregado que se le dio a la versión 2020. Ok, mira, en el presupuesto, si nos damos cuenta, antes demandábamos de más columnas. Por ejemplo, aquí si yo le doy mostrar columnas, esto es en la hoja del presupuesto, se incorporan una serie de columnas más que nos van a permitir poner en una presentación diferente a la hoja del presupuesto algún escenario que yo quiera mostrar del presupuesto. Entonces agregaron un montón de columnas, cantidad de mano de obra en horas hombre, cantidad de mano de obra en jornadas,
Y si vamos viendo, mira, por ejemplo, aquí ya aparece el costo auxiliar o el costo auxiliar explotado, es decir, todo lo que esté a primero, segundo, tercer nivel se muestra a un costo auxiliar explotado. Y de todos los tipos de recursos, desde lo que son auxiliares, de lo que son equipos, fletes, materiales, herramienta, mano de obra. Todos estos escenarios, todas estas columnas se ponen disponibles ahora para presentar un presupuesto desglosado. Y obviamente para que surja mayor efecto, crear una presentación y a lo mejor poner aquí, renombrar y ponerle aquí presupuesto, por ejemplo, desglosado, ¿no? Presupuesto desglosado. Le voy a dar clic en aceptar, ¿vale? Aquí me cambio de vista, presupuesto desglosado, y aquí pues quito todo esto, ¿no? Quito todo esto, ¿vale? Y a partir de aquí pues empiezo a llamar las columnas que yo quiero mostrar, como por ejemplo costo de materiales, costo de mano de obra. Aquí está costo de material, ¿vale? Puedo poner aquí el costo de mano de obra, ¿vale? Eso se va presentando recurso por recurso. Obviamente pues ya en el recálculo ya me debe demostrar los valores que representa cada columna que estoy en este caso haciendo. Ahí te das cuenta, ya tengo aquí la limpieza, cuánto me cuesta la mano de obra, no hay materiales, y cuánto me cuesta el trazo de nivelación en mano de obra y cuánto me costaría en materiales, y así sucesivamente ir llenando un presupuesto, ya sea sacándolo a costo de mano de obra normalita, a primer nivel, o un costo de mano de obra explotado, es decir, lo que haya en un segundo, tercero o cuarto nivel de composición. Ok, esto es algo nuevo que se agrega a la herramienta, que también esto se debe de incorporar en el análisis del presupuesto. ¿Vale? Listo. Ok, ahora iba a emplear la palabra dicen, no. Ahora voy a abrir el proyecto e-costos, por ejemplo, 2022, ¿vale? Y recalcular un presupuesto en versión 2021 o 2020 o 2018 con presupuestos que estén por arriba de los 1000 conceptos. El recálculo era más tardado de lo normal. Bueno, no tardado, sino que te podías aventar un cafecito, ir a echarte un cafecito, regresar después de 7 minutos y el sistema seguía recalculando un presupuesto grande, ¿no? Entonces, si ahorita corro la prueba de esta base de datos que tiene arriba de 2000 elementos, ¿vale? Si yo le doy un recálculo, ¿vale? La velocidad que ejecuta este recálculo ya los hemos medido, aproximadamente oscila entre los 20 o 25 segundos versus los 5 o 7 minutos que se tardaban en hacer un recálculo de un proyecto de esa magnitud. Ahorita, por ejemplo, en el escenario de la prueba que estoy haciendo, terminó un poquito más de los 30 segundos, pero si te diste cuenta, ahorita ya no se tardó el tiempo que normalmente se tardaba un recálculo de la versión 2021, 20 o 18. Está más automatizado, más rápido. Sí, más optimizado. Ándale, es correcto. Bien, vamos a ver el siguiente punto. De hecho, va a llegar un momento en el que algunas cosas pues las vamos a obviar, ¿no? En la vista de los catálogos permite la edición de los costos. Mira, en el caso de los catálogos cambiaron de vistas para hacerlo más evidente para el cliente. Por ejemplo, si yo me voy aquí al catálogo de materiales. Estoy trabajando con la base de costos. Déjame cerrar la base de costos y voy a abrir el proyecto de prueba. Le voy a dar clic aquí en abrir. Aquí en el catálogo de materiales, en todos los catálogos, ¿no? En todos los catálogos ya puedo llegar directamente y hacer el cambio de los insumos directamente sobre la celda, ¿vale? Antes le dabas un clic y se abría el diálogo para cambiar digamos, el precio de los insumos. ¿De acuerdo? Esto tuvo que ver con cambios. En lugar de mostrar la columna precio unitario, que le dabas un doble clic y cambiabas el precio del insumo, ahora se habilita la columna costo base para que directamente sobre la columna hagamos los cambios de precios.
En OpusCat, al pasar el presupuesto en la hoja de cálculo, los pasaba de manera desordenada. Me voy a ir aquí a presupuesto programable, únicamente pues voy a indicar el error, no lo voy a reproducir, pero aquí tengo la herramienta de abrir OpusCat, y lo que estaba pasando en versión 2021 y por ende la versión 2020 o la versión 2018 era que al pasar el presupuesto de aquí para acá lo mandaba desordenado, ¿no? Entonces aquí le digo copiar el presupuesto OpusCat y ahora esto ya se manda de manera ordenada. Nos estaba fallando un poquito en la versión 2021 y 2020 o anteriores. Esto ya se corrige para la nueva versión. Sí, en costos horarios esto fue una mejora que se le hizo al sistema. La verdad es que ahorita no lo he revisado en tiempo real, así como lo he hecho con algunas otras. Pero, por ejemplo, me voy aquí a un cargador, le voy a dar aquí costo horario. Ok, y aquí en la parte de consumos, en las piezas especiales, cuando le damos aquí a agregar algún elemento para llantas o piezas especiales, se despliega. Aquí no me está validando la modificación. Lo que pasa es que quiero eliminar el elemento y no me está dejando eliminar el elemento del neumático. ¿No lo tienes bloqueado? No, ¿verdad? Es lo que quiero ver, si no tomó el bloqueo. Déjame, sí, probablemente, a ver, déjame ver. A ver, estoy aquí en consumos. Sí. Piezas especiales. Déjame ver si se quedó algo bloqueado aquí. Ajá, sí, probablemente sea por esto, ¿no? Entonces le voy a decir al sistema que aquí en herramientas, en configuración, y le voy a decir que no lo bloquee. Ahí está. Vuelvo a abrir equipos. Bueno, entra el costo horario. Me voy a consumos. Aquí está, miren. Vale, aquí específicamente en lo que son llantas, ya se despliega el catálogo de recursos. Y solamente se desplegaba para los recursos del combustible y lubricante. Ahora para las llantas o para las piezas especiales ya se abre el recurso, incluso puedo buscar en los catálogos generales el recurso. Y antes le teníamos que hacer la asociación manualmente. Sí, de hecho antes tenías que ingresarlo primero a materiales, o sea, no te permitía jalar desde catálogo, desde F5. Te ibas a materiales, lo ingresabas al recurso desde el catálogo y luego lo cargabas. Sí, es correcto. El precio. Es correcto. Ahora pues desde aquí la puedes crear. Ya se puede agregar. Aquí ya le agregas una clave, si no existe, la va a crear el sistema automáticamente. Ok, entonces le voy a dar cancelar. Listo, es una mejora importante que tiene en la parte de costos horarios. Ok, esto también es platicado. Ahora cualquier recurso que agreguemos, ya sea en el presupuesto o dentro de los recursos de los catálogos materiales mano de obra, ¿vale? Si no tiene una unidad que lo identifique, cuando mandabas imprimir el presupuesto, los conceptos nulos no los imprimía, ¿vale? Entonces ahorita el sistema ya soporta que un recurso tenga unidad nula, es decir, que no le hayas asignado una unidad de medida, y esta de cualquier manera se va a presentar en el reporte, ya sea en los catálogos o a nivel de la hoja de presupuesto. Ok, también esto es platicadito. En vista del programa de obra, en los reportes del sistema implementa la opción de imprimir totales visibles para los agrupadores, ¿vale? No estábamos mostrando esa posibilidad de que los totales se pudieran visualizar en una impresión de agrupadores en el programa de obra. Ok, ahora eso también es platicadito. Ahora el sistema soporta para el programa de obra la configuración que tú definas desde Windows en tus días de trabajo, ¿no? Inicias día lunes, día sábado y toma ese valor. Si tú tienes configurado tu sistema para que soporte la configuración del día de inicio de la semana, es el que va a tomar ahora para tu programa de obra. Que por supuesto, ya estando dentro de Opus, tú puedes cambiar esa configuración, pero por defecto va a tomar la que viene si tu inicio de semana empieza el día martes, entonces en tu programa de obra te va a proponer el inicio para el día martes, ¿vale? Eso no estaba previsto en versiones anteriores. Ok, en presupuesto y conceptos que están fuera de catálogo, no permite ahora borrar conceptos
que ya fueron estimados. Erróneamente, pues yo podía eliminar un concepto o eliminar un concepto fuera de catálogo, aun cuando ese concepto fuera de catálogo estuviera ya estimado en la vista de estimaciones del presupuesto. Bueno, hay otra mejora aquí en el punto número 24. Al entrar a Opus, eso está bueno, mira, eso está bueno. De pronto Opus trabaja con la configuración que define el usuario para el trabajo en modalidad de carpeta, en modalidad de instancia OpusDB o alguna instancia levantada en el servidor. Vale, tú configuras cómo quieres trabajar, ¿no? Pero si de pronto por alguna razón no arranca el servicio del Opus local, el local DB, digamos, para que tus proyectos los trabajes en la modalidad de carpeta, entonces si el sistema no encuentra el local DB, anteriormente en versión 21, si no lo encontraba no te dejaba trabajar, ¿vale? Hoy, si no encuentra la instancia local en la modalidad de carpeta, te va a proponer conectarte a otras distintas modalidades, como el que tuvieras una instancia local o una instancia de servidor OpusDB en tu equipo o en un servidor. Entonces ya no vas a tener esa restricción de conectarte solamente vía carpeta, sino te va a dar más opciones de conexión para que puedas trabajar con Opus. Ok, en las estimaciones, cuando yo genero una estimación aquí, le voy a dar aquí desglosar. Las tareas que están fuera de catálogo no se lograban como que identificar dentro de una estimación. No sabías tú en una estimación si era un concepto fuera de catálogo o era del presupuesto. Hoy cualquier elemento que yo genere dentro de los conceptos fuera de catálogo se van a mostrar como si fuera un agrupador. Entonces, si la tarea de la plantilla es una tarea que no fue prevista en el presupuesto y yo quiera estimar ese elemento como un concepto fuera de catálogo dentro de una estimación normal, me va a aparecer como si fuera un agrupador la plantilla. Es decir, los elementos que están fuera de un agrupador se van a mostrar como si fueran un agrupador, y de esta manera identificaría cuáles de esa estimación, cuáles son los elementos que fueron digamos creados fuera de catálogo. Ok, mira, anteriormente cuando nosotros mandábamos a imprimir un precio unitario, haz de cuenta que yo elijo el trazo de nivelación, le doy informes, vista preliminar, elijo la opción de análisis de precios unitarios y me iba al desglose, a mostrar las columnas, ¿no? Entonces yo le puedo decir al sistema, quiero que me ponga la descripción del sobrecosto, es decir, indirecto de oficina, indirecto de campo, financiamiento, utilidad. Quiero que me pongas el porcentaje, ¿vale? Y tú al darle a aceptar acá, al darle a aceptar tu análisis de precios unitarios, igual le pude haber dicho solamente de los elementos seleccionados, pero bueno, aquí te aparecen los valores y te aparece el resultado, ¿vale? Si tú por accidente, no por accidente, sino así a ti de pronto se te ocurría en la selección de análisis de precios unitarios desmarcar todos, en la versión 2021, si tú le dabas a aceptar, ya no te mandaba ningún resultado, ya no te imprimía nada, ¿vale? Porque no estaba encontrando ningún elemento seleccionado. Ahora sí, ahora aunque no haya algún elemento seleccionado, te va a poner los totales para que tu hoja de impresión salga aun cuando hayas desmarcado el que se muestre la descripción, el porcentaje o la fórmula dentro del pie de precios unitarios. Bueno, aquí hay una mejora que creo que sí es mejora, porque ha sido motivo de varias situaciones de soporte técnico. Si de pronto tú estás trabajando con el Opus y se cierra inesperadamente el sistema, ya sea por una suspensión de luz o que abruptamente haya cerrado el Opus con un control alt supreme, de pronto en el campo es un archivo interno que trae el sistema que se denomina presupuesto key.config, se borraba todo el contenido y ya no podías entrar a Opus.
¿vale? Entonces habría que entrar a carpetas ocultas, buscar el directorio interno y eliminar ese archivo dañado para que pudieras arrancar Opus nuevamente y pudieras trabajar. Eso sucedió, no sé si en algún momento te llegó a suceder, ¿no? Pero en algunos casos sucedía una suspensión de luz o un control Supreme de cerrar Opus de forma abrupta. Entonces ahora ya ese problema ya se elimina en la versión 2022. Ok, en la vista del programa de suministros, es decir, aquí en el programa de suministros, voy a sacar el programa de suministros, pero pues obviamente no tengo ninguna programación hecha. Y sí lo va a generar porque creo que una tarea sí tiene programa, ¿no? Entonces, en este programa de suministros se habilita una columna que me define el rendimiento. Programa de suministros, sí, ok. Voy a exponer una columna, le voy a dar clic en mostrar y aquí tengo una que debe de decir rendimiento. ¿Vale? Ok. Entonces, esta columna rendimiento viene desde la versión 2010 que nos estaban solicitando los usuarios que se mostrara datos sobre rendimiento que aplicaba prácticamente a lo que tenía que ver con maquinaria, ¿vale? Con maquinaria de equipo. Entonces, esta opción, al momento de sacar un reporte de impresión por ejemplo, me voy aquí a informes, vista preliminares y utilizo, por ejemplo, el programa de suministros por concepto, le doy clic en aceptar. Los elementos que sean susceptibles a aplicarles los rendimientos se los va a mostrar en la columna rendimiento que aparece acá. Mira, ¿ya viste? Ok, esto es lo que se agrega en el reporte de la vista previa. Esto se había solicitado con mucha constancia y ya se incorpora en la versión 2022. Ok, esto creo que sí vale la pena mostrarlo. Por ejemplo, si yo me voy a un reporte de auxiliares y el auxiliar tiene especificada una clave de usuario, ¿vale? Que tú quieres que se muestre en la impresión una clave alterna, ¿vale? Al momento de tú sacar el informe en vista preliminar y elegir esta opción de análisis, ¿vale? Le voy a decir aceptar. No sé si nada más era de los puros básicos, cómo me fui, ¿ok? Entonces, además de que se presenta la clave que se origina del análisis propio, se presenta de este lado la clave de impresión, perdón, la clave, sí, del que haya definido en este caso el usuario. Y aquí dice clave de usuario. Si yo le hubiera puesto aquí alguna etiqueta que fuera diferente a clave de usuario, se mostraría también aquí en el título. ¿De acuerdo? Esto me parece que son los puntos más sustanciales. Hay unas opciones más, como por ejemplo cuando tú te traías un catálogo de Excel, por ejemplo aquí en el catálogo de materiales, y en el catálogo de materiales abrías la liga con Office y te traías, no sé, por ejemplo de Excel a Opus, ¿vale? Y vinculabas tu Excel con tu clave, tu descripción, tu unidad, costo, incluso proveedor, ¿vale? Cuando tú elegías, por ejemplo, si tu formato de Excel traía una fecha de actualización del recurso, unas con, no sé, con el 2021, otros con el año 2022, el sistema siempre cuando te capturaba los insumos y te los agregaba al catálogo, te los agregaba con la fecha del día de hoy. En cambio, ahorita si tu Excel ya trae una fecha, va a respetar la fecha que tú le hayas definido al recurso al pasarlo a los catálogos. ¿Vale? Ese es uno de los puntos de mejora que trae el sistema en esta parte de los catálogos. Creo que esto en esencia, hay más puntos que particularmente, bueno, pues agregan a la versión 2022, pero que son como de requisito, ¿no? De que pues no lo estaba haciendo correctamente bien en la versión 2021 y ahora en la versión 2022 se corrigen varios puntos, ¿no? Para resumir un poquito todos los puntos que vimos, estamos hablando de poquito más de 40 puntos que se mejoraron en esta nueva versión. Y bueno, pues ya para la siguiente sesión al cual vas a estar cordialmente invitado, te vamos a mostrar que ahí sí hay muchas cosas más nuevas en lo que tiene que ver el módulo de control de obra y lo que tiene que ver también con el sistema de compras, que se le agregaron un montón de cosas y ahora valida un montón de cosas también. Entonces, por ahora son esos puntos que pues vas a ayudarme a vetear o a ver que funcionen correctamente. Ya para el día de hoy, que es 10 de mayo,
se libera ya la versión 2022. Entonces, en un momento más Sí. van a aparecer en los sitios oficiales todo el contenido sobre lo nuevo de la versión 2022. Bien, ¿De acuerdo, Doc? ¿liberan módulo uno nada más o los tres Se libera módulos? módulo 1, se libera el módulo 2 y el módulo 3 me parece que también, pero el módulo 3 probablemente salga un poquito con más de retraso. ¿Por qué sale con un poquito más de retraso? Porque fue el módulo que más cambios tuvo, que más cosas nuevas agregaron. Entonces ya valdrá la pena pues entonces tener una Está reunión como interesante. esta para ver las nuevas cosas que se agregaron tanto en el módulo 2 como en el módulo de compras. ¿Listo, Excelente. Mac? Bien, entonces, Pues bueno, perfecto. pues ahí la Hay que dejamos y aprobarlo. nos mantenemos en contacto. Cualquier cosa que andamos a la orden. Órale, saludos, Mientras le cuídate. probamos, cuídate, gusto saludarte. Igualmente, hasta Excelente. luego.